Soy Ariel Florencia Richards, escritora e investigadora de artes visuales. Durante toda mi carrera y mi vida, creo, he escrito mis ideas a mano, caligráficamente, en cuadernos. He investigado a lo largo de mi vida a artistas que hacen obras que me desafían a pensar qué es lo que es la obra, qué es lo que es el espacio, y que con su trabajo también, de alguna forma, replantean cosas que tienen que ver con el género. Me interesan los artistas que trabajaron especialmente durante los 70 y los 80, porque creo que esa fue una época de cambios y de quiebres. Me gustan las cosas que se rompen. Y durante mi investigación he realizado distintos formatos de escritura. He escrito ficción, he escrito investigación, he escrito hasta poesía, pero creo que lo que reúne todas estas distintas maneras de escribir es un interés profundo por las artes visuales y por encontrar algo en el discurso de esas obras que todavía no ha sido encontrado. Actualmente estoy haciendo un doctorado en arte, en artes visuales, donde estoy investigando artistas que rompen cosas. Me interesan hombres heterosexuales y género que en la medida en que destruyen o rompen algo material también están transformando o destruyendo algo simbólico. Creo que la destrucción creativa es una forma muy interesante de explorar cómo la masculinidad se expresa para darle espacio y cabida a sentimientos que el mandato masculino a veces impide que los hombres puedan tener fuera del mundo del arte. Creo que en el arte de romper hay una exploración muy interesante y que puede ser atingente a pensar el contexto de momento feminista que estamos viviendo, que tiene que ver con cómo los hombres son capaces de expresar sus emociones. Ya, la invitación tuvo varias capas. En un principio fue una invitación muy misteriosa que consideró incluso una maqueta de la galería con el despliegue de las obras, y era hacer un texto que reflexionara sobre la muestra, sobre las obras y también sobre mi experiencia con la ropa, el cuerpo, la identidad y el género. En un primer momento, esta invitación no tuvo forma, sino que era una invitación con carta blanca, abierta a hacer lo que yo quisiera, pero sí que pasara como por el formato del texto. Este texto que en un momento yo primero pensé como un texto mecanografiado, luego, después de una conversación con Antonio Echeverría, se transformó en un texto que podía ser caligráfico. Y finalmente este texto caligráfico, que después tuvo una versión en letra mecanografiada, encontró su lugar en el muro. El lugar que encontró tomó la forma de una intervención y la figura de un giro que tiene que ver con el texto que presenté para la exposición. Pero me gustó mucho que la invitación abierta terminara transformándose en una intervención. Me gustó también la idea de que una intervención es capaz de dialogar, pero también de modificar las obras que tiene en su entorno. El relato tiene que ver con la primera vez que entré al baño o camarín de mujeres, después de haber empezado mi tránsito de género, y el descubrimiento de dinámicas de cuerpos que son muy distintas en espacios donde no llega la mirada masculina. El baño de mujeres se me reveló en esa primera entrada como un espacio completamente seguro, no solo como despliegue de identidad, sino también de colaboración y asistencia entre los cuerpos de las mujeres. Y esto me hizo pensar no solamente en mi propia experiencia, sino que en la experiencia del desvestirse delante de otras, en una performance de la artista chileno-alemana Lorenza Bottner, que realizó en 1982, primero en Kassel y después en Estados Unidos, en la que ella encarnaba la figura de la Venus de Milo. Había algo ahí en esa performance que hizo ella, en la que ella era capaz de expresar una amorosidad, podríamos decir así, o un bienestar o un goce con su cuerpo, que se asemejaba a la experiencia que yo tuve en el baño.
Eso sí que la experiencia que yo tuve en el baño de mujeres estuvo muy marcada por una mujer que al desvestirse quedó como una Venus invertida, porque no quedó desnuda de abajo, del pecho para abajo y cubierta del pecho para arriba. Entonces, esta idea de una contraposición entre lo que se ocultaba y lo que se mostraba, entre lo femenino y lo masculino, entre lo público y lo privado, dio origen al texto que escribí. Creo que las salas de exposiciones son espacios de diálogo. Y creo que es parte de las personas que las visitamos encontrar esas vinculaciones que a veces son fronteras o bisagras invisibles en las que las obras comienzan a conversar. A mí me gusta mucho la idea, hay una película muy mala, pero me gusta mucho la idea de los museos de noche, cuando las obras están consigo mismas. Y creo que las obras, cuando están enfrentadas a otras obras, se nutren las unas de las otras, se complejizan, se abren relaciones inesperadas entre ellas. Y eso tiene que ver, bueno, por un lado con la disposición, que es un trabajo de la curatoría, pero por otro lado también con los significados de los que esa obra se hace cargo, los significados que cuestiona. Y acá en esta muestra en particular creo que el diálogo ocurre de las dos maneras. Hay una tensión formal muy interesante con la obra de María Abadón, que es la primera obra que abre la exposición, si es que la pensamos desde su acceso, y cómo su eje central apunta al eje central de mi intervención. Y la otra cosa formal muy interesante que también ocurre es con las obras de Correa y de las yeguas del Apocalipsis, que de alguna forma generan un anfiteatro para no solo las obras de Abadón, sino que las obras de Razabal y de Nicolás Franco. Y por ahí se empieza a generar un diálogo que es a la vez espacial y de sentidos, que yo creo que cada obra en particular no la tiene tanto como el conjunto de las obras en colectivo. Creo que una de las cosas muy interesantes que pasó en la inauguración de esta exposición fue ver cuerpos torcidos frente a la obra. En el fondo, habían personas mayores, niños, personas de todas las edades que para conseguir leer o hacer sentido de la caligrafía que está en el muro se estaban torciendo. Y eso a mí me hizo muy feliz de ver, porque no solamente la lectura tenía una dimensión visual en que forma una figura, sino que estaba pidiendo ser leída. Y eso activaba una respuesta del cuerpo que era poco convencional. En el fondo, el hábito de lectura suele ser un hábito muy silencioso, muy particular, en que el cuerpo está muy cómodo, y lo que esta obra generaba era una torcedura, al igual que la figura que propone. Entonces me encantó ver a señoras como doblando el cuello, a niños levantando el cuello, a otras personas como haciendo una especie de contraposto para atrapar algo del sentido del texto.